tal amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Especiales Valor Total. Y bueno, el día de hoy hemos escogido el tema, el valor del proceso notarial. Para eso hemos invitado al notario público número 2 de la Notaría de Cadereyta de Montes, el maestro licenciado Francisco Alejandro Pedraza Montes. Bienvenido Alejandro, bienvenido a tu programa, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, gracias a tu auditorio por esta oportunidad, por estar con ustedes y por compartir un poco de lo que es la actividad del notario. Bueno, muchas gracias Alejandro. Pues primero que nada quisiéramos preguntarte, porque pues, la gente está acostumbrada a escuchar una notaría y se imagina cierto tipo de trámites, pero si pudiéramos definir así a grandes rasgos, ¿qué es una notaría? Mira, la parte que te contaría como importante, a cargo del gobierno del Estado y del gobierno de la República, está dar certeza de los actos que celebran los particulares. Pero esta actividad de la certeza, a la que le llamamos fe pública, nos la otorgan a nosotros los notarios, que somos abogados, que estudiamos derecho, que tomamos un curso especial sobre todas las características y cuidados que debemos de cumplir para que el acto que se realiza ante la fe pública de nosotros sea cierto, se cumpla, conceda la certeza jurídica y a la persona le dé la posibilidad de decir, esto es mío, y al pasar en el registro público, al tenerlo en el catastro, todo mundo alrededor lo tiene que respetar. Este notario tiene la obligación, la actividad del notario nos lleva a la obligación de revisar en la parte inmobiliaria que su historial en el tracto sucesivo del inmueble ha cumplido con los requisitos que marca la norma para que el día de hoy quien aparezca como propietario sea realmente el propietario y nadie más venga a reclamar nada de esto. Un documento que tenga certeza del día en que se celebró. Estuvo de mucho ruido una ley de extinción de dominio, no sé si has oído hablar de ella, Paco. Sí. Si alguna persona, tú rentas tu inmueble y resulta que el inquilino le dio por hacer actividades fuera de la ley y llega la policía y encuentra cosas que no son adecuadas, droga o cosas por el estilo. Si tu contrato de arrendamiento lo llevaste con un notario para que lo certificara, pues tu contrato lo celebraste un día, al día siguiente lo llevas con el notario a certificar, ante cualquier autoridad hay fecha cierta del día en que celebraste tu contrato de arrendamiento. Oye, quiero que me representes y me das una copia de mi credencial de lector y no te la puedo entregar. Vas con un notario y le pides que la copia de tu credencial de lector le ponga la constancia de certificación y eso quiere decir que el notario tuvo en su poder el original y que la copia es idéntica y es el mismo documento y cubre las mismas veces del documento. Hay otro que también hacemos que es una fe de hechos. Alguien nos invita a que escuchemos, a que podamos ver, a que podamos atender, a que advirtamos si hay algún cambio en las situaciones que tiene y le llamamos fe de hechos. Esa se asienta y entonces transmitimos el documento, dejamos en el documento que nos da la autoridad que se llama folio todo lo que pasó durante esta circunstanciada, la fe de hechos, y esta fe de hechos le sirve a otras personas para demostrar lo que sucedió en algún momento. Entonces, esta fe pública que debe de estar asentada en un documento, es una fe pública documental, siempre se da a través de la solicitud de una persona, pues uno no puede andar dando fe de cualquier cosa que pase, si no pierde la certeza de lo que estás haciendo. Sí. Más o menos vamos bien. Sí. Un poco la idea de la entrevista es que tu público esté con mucha familiaridad con el trabajo de un notario, que sepa que el notario le va a dar certeza y seguridad de lo que realice y para eso es que busca el notario. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, uno de los temas que la gente asocia más a los servicios notariales pues es el traslado de dominio y también, por ejemplo, pues lo más común es que sea una compraventa entre particulares, pero nos gustaría que nos comentaras, por ejemplo, qué otras cosas pueden originar traslado de dominio como donación, dación en pago, a lo mejor escrituración por sentencia, o sea, ¿cuáles son los diferentes motivos que pueden llevar al traslado de dominio? Bueno, yo primero te contaría qué lo genera. El dominio, cuando
desde el derecho romano a la propiedad, se le marcaron 3 atributos: usar las cosas, disfrutar las cosas y disponer de las cosas. O sea, yo tengo esto, lo uso, lo disfruto, lo rayo y dispongo de él, lo vendo. Esa transmisión es trasladar los 3 elementos de la propiedad para que sean de una persona. Esta transmisión de propiedad, cuando se trata de un bien inmueble, está grabado con este impuesto que se llama impuesto del traslado de dominio. Entonces, cualquier cambio de propietario, la herencia, la donación, la compraventa, el adquirir un bien por el transcurso del tiempo, a lo que le llaman prescripción, el tema de que un inmueble no tenga dueño, porque hay inmuebles que por alguna cosa nunca han entrado en el patrimonio de alguna persona, y se llama una información ad perpetuum, y tras la información ad perpetuum te conviertes tú en propietario de la tierra jurídicamente ante el registro público y ante el catastro, y esto paga traslado de dominio. ¿Qué es el traslado de dominio? En el padrón de los inmuebles que pagan el tributo del predial, cambiamos de titular y también cambiamos de titular registral y pagamos un traslado de dominio. Y también pagamos la inscripción en el registro público de este nuevo que se llama empadronamiento o inscripción registral para que aparezca quién es el dueño. Entonces, todo lo que tenga que ver con la transmisión de la propiedad de bienes que están inscritos que son inmuebles, pagan el traslado de dominio. Ok, entonces... O sea, si tú hoy, por el tema de valores, perdóname, por el tema del lavado de dinero, no sé si no he escuchado hablar del tema de la ley del lavado de dinero, hay vehículos que sobrepasan los 2 millones de pesos. Pues ya no es nada más de que aquí toma mi factura y yo me hice de 2 millones de pesos, te conviene mejor que lo pases con un notario, ahí no hay traslado de dominio, porque es un bien mueble, pero queda acreditada la constancia del cambio de esta propiedad, de tu titularidad en y que yo doy fe de que el dinero que tú ocupaste para pagarlo viene de una cuenta bancaria, y eso asume que tu dinero es un dinero lícito, que pagaste impuestos para poder tener también el uso de tu dinero. Eso es muy interesante porque pues, si alguien compra o vende un vehículo de 50, 100 mil pesos, pues no hay tanto problema, porque la ley de lavado de dinero es como un monto alrededor de los 700 mil pesos. Así pero como dices, ya un coche de alta gama, un Porsche, un Ferrari, algo de 2, 3 millones, sí te convendría mejor hacerlo ante notario para que el día de mañana cualquier cosa, yo exhibí mi operación a la autoridad, ¿no? Es correcto. O para eso están las agencias de los coches, ¿no? Porque la agencia de coche toma la factura de quien era dueño, la incorpora en su patrimonio y luego genera una nueva factura con copia de la factura original para seguirle dando la secuencia de la titularidad del documento de la factura, que es con lo que ampara la titularidad de un coche, que ya sea que se fabricó en México o que venga importado. Y ahí traes toda la información. Oye, y por ejemplo, regresando más para cerrar, entonces lo importante respecto a los bienes inmuebles, el traslado de dominio es como, pues lo dice el término, trasladar el dominio sobre ese bien con lo que involucra, y ya pudiera ser diferente causa si es donación de un padre a un hijo o dación en pago, eso será otra cosa. Lo importante es el valor que se determine para pagar esos impuestos, ¿verdad? Sí, fíjate que para pagar o para causar el impuesto siempre tiene que llevar un valor. El acto, que sea la donación, tiene que referir un valor. Una compraventa refiere un valor. El valor te lo da un perito. Si tú pactaste en una cantidad menor, también existe un impuesto por la ganancia que tiene la persona al comprar, por lo que no pagó para alcanzar el precio que marca el avalúo. Okay. Y también eso sirve para determinar a la hora de que yo vendo si esa venta generó un impuesto, una utilidad. Y el notario tiene la obligación de retener de manera general ese impuesto que se llama impuesto sobre la renta, y solo en personas que tengan actividad empresarial dedicada a la construcción, dedicada a los bienes inmuebles, la ley me exime, me libera de la obligación de retener ese impuesto sobre la renta. Y volvemos a la parte cierta. También nosotros notarios, la ley nos obliga a ser retenedores de impuestos para luego entregarlos a las autoridades para que en el tema del particular no quede algo que se le olvidó. Entonces los notarios
somos obligados, responsables a que ese impuesto se cubra y se pague. Y por ejemplo, hablando un poco sobre los impuestos, hay diferencia, por ejemplo, una vivienda no, pero un local comercial sí puede causar IVA, ¿verdad? Fíjate que la ley del impuesto al valor agregado, que son leyes especiales que hablan de las cosas y luego estas cosas reciben algún manejo de mano de obra y en el manejo de obra recibe una transformación. Todo lo que hagas lleva IVA. Y la ley establece del IVA, dice, pero se exceptúa la casa habitación. Entonces, aun cuando la casa habitación llevó el pegar ladrillos, el levantar el subsuelo, el poner la techumbre, el gasto de la cocina, todo, por tratarse de casa habitación, la ley del impuesto al valor agregado lo exenta. Luego entonces, si se trata de un comercio, ya no es exento y queda en las reglas de la ley del impuesto al valor agregado. Tú como profesionista, si te piden algo por tus servicios, tu factura lleva un renglón del IVA. En el comercio general compramos unos zapatos o compramos una camisa y estamos acostumbrados a que el IVA va en el precio. En el mismo coche, el IVA va en el precio. Todo lleva un impuesto al valor agregado. Y es por excepción que la casa habitación está exenta. Casa habitación, departamento, todo lo que se dedica a la parte habitacional va exento de impuesto al valor agregado. Pero bodegas, locales, todo lo que construyas. Sí. O sea, es más, en el extremo está el terreno y lo bardearon. Una barda no sirve de casa habitación. Oye, pero el terreno es habitacional. Pues sí, pero la barda, no hay quien pueda cobijarse con una barda en un terreno, Paco, perdón, sí. Un poco el extremo. Esa barda debería de llevar IVA. Okay. Oye, pero no es comercial. Es que vuelvo, no es que sea, es que no es habitacional. O sea, esta regla es por excepción. Sí, todo lo que no es casa habitación, que no está exento, lleva, ¿no? O sea, el otro día con alguno de los muchachos de la oficina, entramos a este tema, porque el chiste es que tu oficina te apoye a revisar leyes y a darle la interpretación, porque nosotros los abogados entramos en la interpretación y nosotros los notarios interpretamos y aplicamos. Y sucedió en este tema de la barda. Y le digo, pues la barda lleva IVA. Es que es un terreno habitacional. Pues sí, pero dime, la barda habitacionalmente, ¿de qué te sirve? Es que voy a poner mi casa adentro. Bueno, pues mientras no pongas la casa, claro, si la casa tiene barda, fíjate bien, si la casa, que es habitación, tiene barda, todo va exento, porque forma parte del conjunto habitacional. Ok. Sí, si no sería un terreno urbano con una barda que no es habitacional. Sí, entonces, y por eso un poco aclaro tu pregunta, porque no es el comercio como la acción, más bien es la casa habitación, es la excepción. Fíjate bien la diferencia para el impuesto al valor agregado. Así lo dice la ley del impuesto al valor agregado. O sea, la ley dice, todo lleva valor menos la toda casa. Toda transformación de un producto lleva impuesto al valor agregado. Todo lo que transformes. Está exento también la agricultura. Está exento el garrafón de agua. La venta de agua en más de 20 litros está exenta de IVA. En más de, no son 20, son 10 litros, o 5 litros lo que no lleva IVA. O sea, pero la ley del IVA es general. Y solo se manejan excepciones a lo que no se grava, porque el IVA se considera un gravamen, algo que gravó, algo que incrementó el monto del valor de las cosas por su transformación. ¿Está bien así un poco el porqué del IVA? Sí. Y ahora, por ejemplo, otro tema también de impuestos y derechos. Hay municipales, estatales y federales, ¿verdad? Sí. Obviamente el IVA y el ISR son federales, ¿no? Mira, el IVA es 100% federal. O sea, yo se lo tengo que entregar 100% a la federación. Luego, existen los tratados por efecto de la Ley de Ingresos de Municipios y Ley de Egresos de la Federación, en donde existe un apartado especial que del IVA que se genere en el lugar donde se generó, al municipio se le asigna una parte y al estado se le asigna otra. Pero yo se le entrego completa a la federación. En el impuesto sobre la renta, una parte se entrega a la federación y otra parte se entrega al estado. Porque realmente es un solo complemento
una sola cuenta para quien enajena y tiene ganancia. Pero para mí, cuando lo entero una parte al Estado y otra parte a la Federación. Y Pero por ejemplo, el el impuesto por predial, ese es municipal, ¿verdad? Fíjate que sí, le hemos llamado impuesto al tema del predial, pero en realidad el predial es lo que te cobra el municipio por darte todo el montón de servicios que conlleva tu propiedad en el lugar en donde te encuentres. Recoger la basura no te la cobran. El alumbrado público de la calle no te lo cobran. De hecho, no sé si les ha tocado a tu público, a ti, escuchar del DAP, del derecho de alumbrado público, y algunas personas que promueven amparo, porque con tu predial asumes que la autoridad debe de pagar el alumbrado público, y cuando viene tu recibo de la luz, trae unas letras en la parte inferior que dice DAP, derecho de alumbrado público, y trae un monto. Entonces, a quien promueve un amparo en base a su predial, porque es el municipio quien debe de cubrirlo. Entonces, todo eso es lo que lleva tu predial. Okay. Y el predial, en los 18 municipios del estado de Querétaro, porque vamos a enfocarnos aquí a Querétaro, lo maneja cada municipio de diferente forma. Hay quien lo maneja fijo, una tasa fija en base al valor, bajo las condiciones de si se encuentra terreno, que le podemos llamar asoleándose, y entonces tienes una tasa mayor por el concepto de especular con la tierra. Y si ya lo tienes construido y la construcción rebasa un determinado porcentaje, la tasa de este impuesto baja, porque ya se asume que el inmueble está cumpliendo las cosas que debe de cumplir para el destino que tenga el inmueble. Entonces, pues sí realmente se le ha llamado impuesto, pero en realidad viene en esta contraprestación de los servicios que te da el municipio en donde se encuentra tu inmueble. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿hay mucha diferencia entre una operación de contado o crédito? La diferencia, Paco, podría yo primero contestarte. Para mí en la elaboración de la escritura no tengo ninguna diferencia. La palabra crédito, no sé, yo me iría y te contaría del derecho mercantil. El derecho mercantil asume la confianza, creer que la persona a quien le vendiste te va a pagar, y son los pagarés, las letras de cambio, que ya están en desuso, los cheques son títulos de crédito que asumen una confianza. Ponemos un precio, me pagas una parte ahorita y confío que me vas a pagar en un determinado tiempo. Esa confianza pareciera que hoy cada día está más lejana de una realidad, y entonces, bueno, se ponen intereses, o se pone un gravamen de hipoteca, o se vende una parte de contado y la parte de crédito. El vendedor, cuando te hablé de la propiedad de los 3 elementos, usar, disfrutar y disponer, se reserva el dominio. O sea, yo ya te lo vendí, mi dominio ya te lo transmití, pero como te lo pasé a crédito, hasta que no acabes de pagarme mi casa, tú no puedes volver a venderla. Te pasé usar, te pasé disfrutar, pero me guardé que dispongas de ella. Hoy es la mejor forma de crédito. México, a través de los tratados internacionales, nos ha venido transformando muchas cosas de nuestro día a día de lo que estábamos acostumbrados. Existe una jurisprudencia que viene del año pasado, basada en un tratado internacional de derechos humanos, donde si tú compraste una casa de contado, pero para pagarle ocupaste un crédito de un banco hipotecario, y el banco no te cobró en el mismo plazo que te dio para pagar, entonces el banco pierde el derecho de cobrarte. Y es una jurisprudencia. O sea, el tratado internacional, acompañado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ya a los créditos de hipoteca les puso un tiempo para que te lo exijan, y de lo contrario, el acreedor pierde ese derecho. Pero fíjate que la operación ahí fue de contado, y colateral por no tener el dinero para pagarlo,
un tercero me prestó y le llamé hipoteca. Hipoteca es un derecho que se ponía, decía el derecho romano, se ponía encima de la propiedad para respetar el crédito. Pero pues ahora con esa jurisprudencia de los derechos humanos, pues solo tengo un tiempo para cobrarlo. Si se me pasó el tiempo de cobrarte, ahora la ley me castiga y no me deja cobrártelo. Pero la reserva de dominio no. La reserva de dominio ahí seguirá hasta que no me acabes de pagar. Okay. O sea, es mejor ahora lo que se usa. Porque la reserva de dominio, entonces tienes que pedirme mi autorización de que sí me pagaste para que el registro público libere esa reserva que guardé cuando confié en ti para darte crédito en el pago. O sea, esto es muy nuevo, Paco. Esto es sí. Esta jurisprudencia, porque hoy los abogados debemos de estar pues al día con estas reformas de la ley que luego nos ponen y nos cambian cosas muy rápido. Por el tema de impuestos, cada año nos cambian ley de ingresos, nos cambian tasas de impuestos, nos cambian acuerdos entre federación y estado, entre federación y municipio por el tema de retenciones. Pero esta última de las jurisprudencias donde una persona decía, pues ahí está mi hipoteca, no la necesito, o la heredo a mi hijo para que la cobre, pues ¿qué crees? Que ya no. Y en el dominio, pues ese sí tiene el señor que conseguir que tú le des la carta de que le liberas, o demostrar que pagaste para que un juez ordene la liberación de ese dominio, y entonces tengas los 3 elementos de la propiedad ya para ti: usar, sí, disfrutar y disponer. Oh, qué interesante. Sí, porque aparte, bueno, pues dominio viene de dominus, ¿no? De latín del señor. Entonces, así es. La reserva de dominio es como la reserva del patrón, del dueño, hasta que no se cumplan las características pactadas, y ahora sí, traslado de dominus, ¿no? Así es. Me lo guardé. Sí, sí. Me lo guardé. Y en el tema que hablábamos hace rato del impuesto de traslado de dominio, cuando yo te vendo y realmente, ya sea que me reservo un usufructo, que ahí es diferente, es usar, ahí fueron 2 elementos. El usufructo me permite guardar el usar y el disfrutar. Yo me quedo usando y disfrutando. Y te transmito a ti la nuda propiedad. Entonces, el impuesto que hablamos hace rato, traslado de dominio, te lo calcula la autoridad por la mitad. Abusaron algunas empresas, algunas personas morales, y la ley del impuesto sobre la renta se modificó el año pasado. Y dijo, a ver, empresas, si tú hiciste una operación donde tú compraste empresa, solo el usufructo, y tu socio compró la nuda propiedad, y pasado cierto tiempo tu socio adquiere ambas cosas, ya para convertirse en dueño de los 3 elementos, usar, disfrutar y disponer, si quien guardó el usufructo es persona moral, pues ahora tendrá que pagar la diferencia de los impuestos que no se pagó por haberse guardado el usufructo desde la fecha de la realización del acto. Entonces, aquellas operaciones que en su momento se hubiesen recomendado con personas morales para que la persona moral hiciera deducible en su gasto el usufructo y la persona física recibiera la nueva propiedad, hay que revisarlas, porque igual al rato tienen sorpresa. Ok. Oye, por ejemplo, en la página del notariado mexicano, pues se pueden consultar diferentes notarios, bueno, de los estados, pero por ejemplo aquí en Querétaro nosotros vemos que, a diferencia de otros notarios, tu nombre, tu perfil tiene una leyenda que dice certificado. ¿Qué quiere decir un notario certificado? Pues, digo, me río un poco porque me gusta estudiar, y es que voy a los cursos para estar al día en todas estas reformas que nos ponen en la ley, como esta que te platico, que cuides recomendarle cuando compra persona moral y persona física el tema del usufructo, o que cuides el tema de la tasa de los impuestos, o que pues estés al día en todas estas reformas, tanto en redacción como en tema de impuestos, o la de lavado de dinero. Que estés tú reportando a la UIF todas las operaciones que pasan del flujo normal que se puede dar por efectivo, y que las estés reportando en tiempo. Entonces todo eso te certifica por el Colegio Nacional de Notariado que estás al día, o sea que tú estás estudiando y estás al día en tu actividad y en tu capacitación para poder atender al público en general que viene a verte a la notaría. Ok, muchas gracias, Alejandro. También
Otra cosa que nos gustaría comentar, bueno, pues ahorita acaba de terminar el mes de septiembre, estamos iniciando octubre y pues no sé si en todo México o solo en Querétaro es el mes del testamento, ¿verdad? Fíjate que es un acuerdo nacional. Nacional. En la página del Consejo Nacional de Notariado y en la página también de la propia, tú le pones mes del testamento y te sale. Cada uno de los estados hace un acuerdo diferente con la federación y le pone un precio, un valor al costo del testamento. A un testamento general, yo tengo 3 hijos y dejo mis bienes a mis 3 hijos, en partes iguales. Ya cuando viene un testamento con legados, o sea, a mi hijo le dejo la bodega, a mi hija le dejo la casa, al otro hijo le dejo el terreno para que construya, esos ya son legados. No entran en este acuerdo. Sin embargo, hoy es necesario entrar en la cultura de testar, de que tú, pues en realidad tú y yo y todas las personas podamos entender que no somos eternos y que cuando falta el Padre vale la pena tener una guía que diga qué se queda cada quien. Y entonces, perdonando la expresión que es muy antigua, cada changuito se vaya a su mecate, pero porque papá ya dijo qué se queda con cada quien y entre ellos nos tengan que estarse discutiendo si uno es mío, si otro es tuyo, si lo vendemos, si no lo vendemos, si juntamos firmas para vender, o sea, a ver, esto ya es mío, yo juntaré mi dinero para pagar este impuesto de traslado de dominio, este impuesto del tema o este derecho del tema del registro, todo eso que viene para que yo disponga mañana de este bien y también se lo pueda heredar a mis hijos. El testamento como tal va a hablar de lo que tú quieres que pase con tus bienes, con tus derechos, con tus obligaciones, a lo que también la ley le llama patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuantificables en dinero. Y luego dice que tengas o que puedas tener. Entonces, yo pongo un testamento y un bien lo vendí. No se repone, ya no forma parte de la masa y ese heredero que iba a recibir ese bien, pues ya no recibirá nada. Yo compré un bien y no lo incluí en el testamento. Esa se llama legítima. La ley, el Código Civil, establece cuando una persona fallece, dice que alguien tiene que ser el dueño y establece quiénes pueden ser los dueños. Primero te pone a los hijos, te pone a la esposa, luego sube con la mamá, luego se va con el papá, luego se puede ir con el abuelo, con la abuela, luego con los paternos y luego con los maternos, en fin, y luego cuando no hay, ¿quién? Porque hay personas que no tienen familia, pues se va con la universidad, se va con las instituciones de asistencia privada, incluyendo la Junta Vergara, para que puedan recibir esos bienes que no tienen una persona que los pueda recibir, porque la ley asume de siempre que debe de existir un dueño que represente las cosas. La segunda parte que llevó el testamento es el albacea. El albacea es la persona que te va a representar cuando tú faltes y que debe de cumplir con las instrucciones precisas que le dejaste en el testamento. A Juanito le entregas la casa. A Pedrita, mi hija, le entregas la oficina. A Jorge le entregas el terreno. A mi esposa, si vive, le vas a entregar una pensión mensual de tanto mientras ella viva y hasta que falte. Y luego también lo que te hablaba de lo delegado, ¿no? Que es esto que hablo, una cosa para cada quien, o todo esto lo repartes entre los 3. O alguno de estos bienes tiene algún problema, algo que lo esté afectando y necesites defenderlo, necesitas el albacea. Esta albacea es la persona que va a defender tus bienes para que luego cumpla y pueda llegar a tu familia. Entonces, este es el mes que ojalá todo el mundo lo aprovechara. En pláticas, ahora últimamente con notarios, pues este año ha estado muy flojo en cuanto a disposición testamentaria. Los años pasados tuvimos la pandemia, donde aparentemente todos sentíamos que ya se nos estaba acercando la fecha por una enfermedad extraña que no entendíamos. El número de testamentos en la plática general de los notarios el año pasado y antepasado fue mucho mayor. Hoy no ha alcanzado ni una tercera parte, casi de forma general en toda la República.
Entonces, cada estado y luego la otra. Oye, yo vivo en Querétaro, el otro día me preguntaban. Querétaro hoy lo tiene en 1,900 pesos el testamento de programa. Y este mes de octubre sigue todavía el programa. Pero comparábamos Cuernavaca. Ahí lo tiene, no, comparábamos Ciudad de México. Ciudad de México lo tiene en 3,200 pesos. Una persona de la Ciudad de México puede venir conmigo a hacer su testamento. Dice que viene de paso por Cadereyta y que quiere dictar su disposición testamentaria. Me cuenta de sus bienes, me enseña sus escrituras, me enseña las facturas que tenga. Y yo tengo la obligación de recibir ese testamento que él me da. Y luego de inscribirlo en el Registro Nacional de Testamentos. De tal suerte que cuando una persona fallece con su acta de defunción, un familiar ya puede ir a juzgado, ya puede ir a notario y tiene que solicitar el informe si es que existe testamento. Y este informe refiere testamentos de toda la República Mexicana. Y en él refiere a lo mejor homónimos, personas que se llamen igual que tú. Pero seguramente alguna diferencia pueden tener, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, casado o soltero, la fecha en que dio el testamento para analizar la edad que tiene. Y entonces ya solicitas el que coincide con los datos que tú tienes del fallecimiento, de su credencial de lector o del CURP, porque sabes que el CURP hoy nos sirve para poder identificar a las personas. Entonces, por eso la importancia del testamento y la seguridad que donde tú tengas a bien hacer tu disposición, el notario tiene la obligación de subirlo a ese Registro Nacional de Testamentos. Y hay otra pregunta que siempre queda: ¿cuál es el testamento que vale? Y la palabra siempre dice es el último, pero yo me permito aclarar, el último es el testamento que dejaste más cercano a tu fecha de muerte. Porque nosotros podríamos entender el último, el primero, el más viejo. Sí, sí. No, el último es el más cercano a la fecha en que fallece la persona. Por eso dice el testamento, es su última voluntad. Entonces, ¿cuál es la última voluntad? Pues la que está más cerca. La más reciente. La que está más cerca de la fecha en que el Señor murió. Y por ejemplo, sin que sea para nuestra audiencia, sin pensar en casos así como de novela, que se pelean los hermanos y que luego los hijos naturales, sin irnos tan complicado. Aunque una familia se lleve muy bien y diga, no, pues si mi papá falta, pues todos los 3 hermanos estamos de acuerdo que se lo quede mi mamá. De todos modos les conviene hacer testamentos simplemente por trámites, ¿no? Para evitar un juicio de sucesión testamentaria, ¿no? Pues lo mejor podría ser un testamento como con legados especificando todo, pero si no, aunque sea uno simple donde... es sencillo. ¿Sabes qué, Paco? Yo los invito sobre todo a que tengan quien los represente y quien defienda el patrimonio. Pues no tan solo los muchachos se pueden pelear, sino que la falta del nombramiento de un albacea hasta que se junten los herederos. O sea, si tú no das un testamento, lo primero que tiene que suceder es una junta de herederos. Los herederos deben de ponerse de acuerdo para nombrar un albacea. El albacea tiene que aceptar el cargo. Si el albacea no es de la familia, tiene que depositar una garantía. Hasta entonces tendrás quien defienda el patrimonio que estás dejando. O sea, fíjate cómo no solo es los hijos, no solo es las personas que van a ser dueños, sino es la propia defensa de mis bienes, en lo que mis hijos, perdóname, algunas frases propias de la comunidad del pueblo, se ensillan en lo que va a ser de ellos. Sí, sí. Ok. Por ejemplo, otro de los servicios que ofrecen las notarías es la elaboración de actas constitutivas y modificación para sociedades mercantiles. Sí, fíjate que las personas en el derecho pues nos establecen básicamente dos: las personas físicas, que estamos aquí, de carne y hueso, y las llamadas personas morales. Las personas morales tienen diferentes reglamentaciones, tienen un código civil con una asociación civil o una sociedad civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles con 6 y ahora la unipersonal, y luego tienes también las de mercado de valores. Todas estas personas morales tienen que constituirse solo la persona unipersonal puede hacerse solita ante la Secretaría de Comercio, pero el resto debe de constituirse y formalizarse para oponer a terceros ante un fedatario público, un notario o un corredor público. Y luego tenemos que llevarlo a inscribir al registro de comercio. Lo último, por efecto del SAT, es que las personas que quieran formar una sociedad deben de tener su RFC y deben tener su firma electrónica avanzada.
y deben de tener una constancia de estar en situación normal ante el fisco. De lo contrario no pueden pertenecer a estas personas morales. Pues sí que resulta que la ley de Hacienda se ha vuelto muy importante, anda ya en el Código Civil, anda en Ley General de Sociedades Mercantiles, anda en Ley de Valores, o sea, ya ha venido tomando toda una serie de elementos y de cosas por el tema del lavado de dinero, que también está en un tratado internacional donde todos los países están apostando a que ya el flujo de dinero pueda demostrarse cuál es su origen, y por eso los bancos. Oye, y bueno, eso nos conecta. Tú también tienes la especialidad en Derecho Fiscal, ¿verdad? Yo tengo la especialidad en Derecho Privado. Ok. Bueno, yo tengo una maestría en Derecho Privado. Ok. Y tengo una maestría por la Universidad de Salamanca, España, en Empoderamiento y Desarrollo Personal. Y tengo una serie de cursos y especialidades sobre el tema de materia fiscal. Y eso lo complementas asesorando a las empresas. Sí, sobre todo, fíjate que al convertirte como notario en una persona que retiene impuestos y que si te equivocas de tu bolsa los pagas, pues más vale que los estudies, porque donde te equivoques, pues mi mujer y mis hijos se van a quedar sin comer por atarantarme. Entonces, hoy lo fiscal en esta actividad notarial es más que importante, es trascendente, porque el fisco no perdona. Pues hay que estar muy al día en reformas, en cambios. El año pasado, tú en tu actividad como perito, si recuerdas, en el año 2021, en el mes de mayo, por ejemplo, nos movieron las tablas de actualización. Entonces yo, si no lo conozco y me guío por el programa de cómputo que ocupo para cálculo de impuestos, y no estoy al día en este cambio de tablas de actualización, ¿qué tal si me equivoco en la actualización de las multas y los recargos un impuesto por una operación? No sé, hablamos hace rato del fallecimiento. Hay una fecha cierta cuando se transmitió la propiedad, es a la muerte de la persona. Hay otra fecha cierta cuando se acepta, cuando se abre el sucesorio y se acepta la calidad de heredero. Y hay otra fecha cierta cuando ya se dicta la resolución. Entonces, si yo lo fiscal, además de lo fiscal, no estoy al día en todo este tipo de cosas, ¿qué hago? O por ejemplo ahorita hay un boletín de la Secretaría de Hacienda, una circular del mes pasado, donde hay un descuento en multas y recargos de impuestos no cubiertos con anterioridad, y te lo va poniendo progresivo dependiendo el año y la antigüedad del impuesto. Entonces, si todas esas cosas no las sabes, pues perdóname, pero la chamba del notario está cojeando, porque pues no le puedes cobrar de más a un cliente, nunca. Y si le cobras de menos, pues es tu bolsa la que lo va a pagar. Ok. Entonces, pues sí, además de contarte el derecho civil y poderte platicar de esta pregunta de la familia, o poderte platicar de este asunto de usar, disfrutar y disponer, pues también te hablaba del tema de usar, disfrutar y disponer con personas morales y la parte traslativa de dominio que está en el fisco. Entonces, hoy el tema fiscal se vuelve indispensable. Tú hace un momento me preguntaste de las personas morales y de las actas de las personas morales. Hay que tener mucho cuidado en esa venta de acciones, ya no es como antes, ¿no? Ahora nos están obligando, por eso también tú tienes esa especialidad de evaluación de activos, porque pues ya no nada más es lo que dice el acta constitutiva, ya hay que revisar realmente el estado financiero de la empresa y cuánto vale la empresa, y no me vengas a decir que vendes en valor de libros, cuando realmente la empresa tiene un valor diferente. Llega Hacienda y ni pa' qué te cuento, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya antes de cerrar esta entrevista nos gustaría dar un pequeño giro e irnos a una actividad de tu vida personal que ha sido el patronato. Tienes muchos años, ¿verdad? Metido en el patronato del estado de Querétaro. Pues mira, voy a contarte, yo cuento la anécdota que a mi esposa Alejandra la conocí cuando la nominaron reina en la vida, ¿no? Entonces, de ahí también grandes amigos de la vida que estuvieron dentro del patronato, siempre me llamó la atención. Mi familia es queretana, me encantan las tradiciones, y la oportunidad que me dio el gobernador Domínguez de hacerme cargo de este patronato y de intentar
pues vincular todo el tema de los queretanos a nuestras costumbres, pues la verdad sí fue un tiempo increíble donde hice grandes amistades y perdonando como Lucero, Lucero Ramos, con quien nos unió una entrañable amistad de podernos decir hermanos de corazón, o bueno, ya no le sigo, así que me atrevo a Lucero por la familiaridad que tenemos con ella, tú y yo, pero cantidad de personas que todavía hoy nos vemos y nos vemos con mucho gusto. Hablaba con el licenciado Camacho, una persona que tiene trabajando en el patronato más de 45 años, platicábamos antier, que habló por ser día de nuestro santo. Ah, sí, sí. Y él se encarga del Heraldo de Navidad, esta revista que nos cuenta pues todo lo que pasa para poder cumplir con nuestras tradiciones navideñas, ¿no? Entonces, pues no me atrevo a explayarme más, porque se notará la ausencia de ese cariño que le tengo al patronato, ¿no? Y que, bueno, he buscado la forma de seguir, pues, de alguna manera aquí en la comunidad, participando con diferentes actividades de las tradiciones que tenemos los queretanos y que nos permiten marcar una gran diferencia entre todos los estados de la República. Ok, Alejandro, bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, salvo que desees agregar algo más. Pues mira, en realidad hoy, sobre todo dando la oportunidad, hoy la ley del notariado nos ha movido, y nos ha movido en el número de notarios y en la de identificación de las notarías. Entonces, el número de notarios podría parecer que creció. Quiero aclarar, podría parecer que creció, porque ya cada notario tiene una identificación numérica, y esa identificación numérica va relacionada con su demarcación notarial. Ya no hay notarios adscritos, ya no hay notarios dobles, eso nos acaba de pasar, así de que no tengan ningún tema. Para los que viven en Querétaro, los notarios yo les llamaba notarios origen, notarios titulares, que en su momento fueron, nos quedamos con todos los libros de la historia de la notaría. O sea, yo, Alejandro Pedraza, a pesar de tener solo 3 años y medio con la notaría 2 de Cadereyta, pues tengo los libros que vienen desde el licenciado Velázquez en el año de 1982, 80, los que generaron el licenciado César Jiménez durante los años 19 a 22 como notario 2, independiente y titular. Todo eso me lo quedo, y entonces, para que cualquier persona que busque una escritura, pues vea el número de la notaría, el número de la demarcación, y vea el notario actual de ese número, para que en él busque cualquier cosa que tenga. Y todos los números, por ejemplo, en el caso de Querétaro, a partir del 39, en el caso de San Juan del Río, a partir del 13, si no mal recuerdo, y lo que es que Cadereyta, Tolimán, Amealco y Jalpan, a partir del número 3, son notarios que solo tienen los libros y escrituras generadas a partir del 2022. Y los 1 y 2 tienen las escrituras de los libros de la notaría desde que estos se nombraron. Perdón que me atreva a aclararlo, Sí. sobre todo... Sí, es por la modificación que hizo el diputado Gerardo Ángeles, ¿no? La extensión de la figura del notario adscrito y volver los 2 titulares, ¿no? Bueno, porque de alguna manera ya se venía marcando el llevar alguna diferencia, pero hoy, pues realmente lo que se hizo permite tener más claro el tema del notario, sobre todo del notario, las notarías y nuestra actividad. Todos debemos de cumplir con la ley, con la norma, y todos tenemos esa parte de la fe pública y de poder ayudar a que las personas tengan la certeza, ¿no? Entonces yo, gracias, agradezco de verdad la oportunidad de platicar con tu público, agradezco la oportunidad de que estés aquí en Cadereyta, en esta tu oficina, en esta tu casa y la casa de tu público. Y bueno, pues
pues de verdad darte las gracias. Me da algo de pena a veces hablar en público, pero luego se me quita fácil. Okay. Bueno, y a ustedes amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue una pequeña mirada al tema, el valor del proceso notarial. Hasta la próxima.